Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos una noche más al grupo de Proyectar. En esta ocasión tenemos el privilegio de que don Douglas nos acompañe nuevamente, brindándonos en esta ocasión una charla sobre construcción de pisos industriales. La misma se dividirá en dos partes. La parte uno será hoy, la parte 2 será el jueves. Y hoy don Douglas se encuentra trabajando, está en plena chorrea, entonces vamos a aprovechar su tiempo al máximo, dado que nos lo robamos un ratito. Entonces, agradecerle a don Douglas toda su colaboración como siempre y Con todo muchísimas gusto. gracias a todos por la presencia. Por favor, si tienen alguna consulta, realícenla levantando la mano o mediante el chat y vamos interviniendo a don Douglas en el momento que se presente la consulta. Don Douglas, muchísimas gracias. Gerardo. No, gracias. Rápido, nada más, gracias Douglas por esta nueva intervención en Proyectar. Y no voy a quitarte tiempo, porque yo sé que estás en plena chorrea, entonces empecemos, Douglas, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Esta charla, vamos a ver, ahora sí. Este es más o menos el, el alcance, la guía o el índice de lo que vamos a ver hoy. Eh, y sin más preámbulo, empezamos. Vamos a ver, este tema de los pisos industriales tiene muchos años y ha evolucionado como en el mundo, en nuestro país, mucho. Anteriormente nosotros chorreábamos pisos industriales en 12 centímetros para almacenar cosas y no hacíamos cortes con sierra, sino que le metíamos como un fleje de madera y uno ve todas esas cosas que hacía antes y dice, pucha, o sea, ¿cómo hacíamos eso? Qué terrible. Entonces, cuando vino Intel, hizo como un cambio generacional porque nos hablaba de tolerancias, nos hablaba de laser screed y hablaba de una serie de cosas y realmente fue un cambio cuando esta gente nos pidió una serie de cosas muy diferentes. Luego ha venido el aumento de las alturas de almacenamiento. Antes las bodegas no tenían más de 8 metros de altura, algunas hasta menos. Hoy hay de 12, 13 y estaba leyendo un artículo que ahora hay naves que hasta almacenan hasta 19 metros de altura. Me quiero imaginar el apilador. Luego ya en nuestro país tuvimos Laser Screed, hoy hay Laser Screed, hay varios en nuestro país y vamos a ir viendo otras cosas. Eh, Esto es como el caso más extremo, digamos, de lo que son los pisos, que son los pisos superplanos. Los pisos superplanos tienen que trabajar en superficies muy planas, porque si hay alguna diferencia, vean que el aparato en el mástil puede pegar en los racks o en la estantería. Entonces eso ha llevado y ahorita que vamos a hablar, eso ha llevado a otras cosas. Hoy vemos como esta imagen que el montacargas sube con todo ello el operador y la carga y anda por todo el pasillo con la carga en alto. Eso tiene una complicación muy grande para para el trabajo que hacemos con los pisos de concreto. Entonces, empezamos con las clases de pisos. Esta es, digamos, de las partes un poco aburridonas, porque son las clases del ACI, que son clase 1, una capa simple, hasta la clase 9, que son superficies de concreto expuestas con tolerancias de superficies superplanas muy críticas. Y lo que hay es vehículos de manipuleo robotizados o guiados por un cable. Entonces, ahí vienen las diferentes clases de pisos que establece el ACI. Hay un tema importante como para ya entrar en materia, que es la planicidad. Cuando empezamos con este tema de Laser Screed lo que pedían en Intel, hablamos de dos términos que se llaman planicidad y nivelación. Y en inglés, me perdonan, pero son FF, que es Floor Flatness, y FL, que es Floor Levelness. Entonces, la planicidad es una característica física entendible como el apego a una horizontalidad que debe medirse cada 30 centímetros. El aparato que la mide lo mide así. Es qué tan suave es versus lo que brinque la lectura o la ruedita que mide la planicidad.
Se pueden medir para un tráfico lineal. Normalmente estamos hablando de los pisos superplanos y la medición de estos pisos deberá ser realizada con un perfilógrafo, el cual deberá indicarnos por medio de una gráfica de alta sensibilidad cuál es la desviación de la horizontalidad. Para tráficos aleatorios, FF, normalmente aquí estamos hablando de pisos con tráfico multidireccional. Vamos a ver, si usted tiene una nave donde tiene puros racks puestos, entonces el montacargas o el apilador tiene un tráfico unidireccional. Entonces uno esperaría tener la planicidad máxima en esa zona donde camina el apilador, pero en zonas donde el tránsito es unidireccional, no con pasillos de racks, entonces ese es el caso que estamos viendo en ese punto 3. ¿Qué es? O sea, ¿para qué sirve, entre otras cosas, la planicidad? O sea, cuanto más plano el piso, hay menos fricción para las ruedas del montacargas y por ende menos desgaste en la superficie. El operador funciona o el montacargas funciona con mayor suavidad y mucho de lo que se busca en estas cosas es la velocidad de la operación del montacargas. Todo esto es indispensable en la operación de robotizados o vehículos de alto rendimiento, que ahora inclusive se llaman diferente. Esta característica está especificada en la mayoría de los contratos de pisos y es fundamental y debe cumplirse, si no, el arreglarlo y las multas, todo son cuestiones muy caras. Por ejemplo, ¿qué factores afectan en, en la planicidad? Procedimientos deficientes de acabado, principalmente a la hora del floteado, de la flota de magnesio, y deficiente utilización de las herramientas de corrección, como las flotas de aluminio o el avión, y el avión le llaman también highway straight edge o un codal, una especie de codales que se utilizan. La aplicación manual o mecánica de endurecedores de superficie, cuando usted llega y hace pisos planos o superplanos y tiene que aplicar endurecedores de superficie, que hoy es una aplicación de eso, pero por dicha el piso no es superplano, eh, eso complica mucho la planicidad y pueden quedar ondulaciones porque el endurecedor es un polvo que viene seco. Entonces usted lo echa en la superficie del concreto y por más que lo flotee y todo, puede que queden ondulaciones. El clima puede afectar si uno tiene zonas, bueno, por eso estamos chorreando hoy de noche, porque esta zona de Coyol es muy caliente. Y entonces, si durante el día es caliente, en la noche pues un poco menos caliente. Entonces, las condiciones adversas del clima afectan, digamos, el poder alcanzar las tolerancias. Un mal diseño de mezcla nos puede afectar a no lograr las tolerancias. Cuando empezamos en esto, hicimos una pequeña bodega como de 700 metros cuadrados, que era súper plana, y un consultor que trajimos nos dijo, así, solo viendo el análisis o el diseño de mezcla, nos dijo, corrijan un porcentaje de una malla en la grabación combinada del concreto y van a ver que no les pasa, no tienen esos problemas, porque estábamos empezando, aprendiendo y quebramos como 3 helicópteros y él nos dijo, agréguele un poco para que suba ese porcentaje de una malla y con eso se corrigió el problema. Entonces lo del diseño de mezcla no es ficción. Un mal suministro de concreto, o sea, si los viajes llegan muy espaciados o muy seguidos, es un problema. Y tal vez lo más grave, si eso no fuera solo grave, son los rendimientos y los asentamientos. Uno llega en 12, el otro llega en 7, el otro llega en 8 y el otro en 22. Eso es terrible para poder alcanzar planicidades, porque entonces empieza a fraguar el que viene más duro y no necesariamente es el primero, puede ser el tercero. Entonces fragua primero el tercero antes que el primero y eso es un problemón para poder alcanzar las planicidades. El otro punto que se llama FL, que se llama floor flatness, floor levelness, perdón, es como el apego a una horizontalidad que debe medirse cada 300 centímetros de distancia. La máquina lee las dos cosas, el perfilógrafo, que también se le conoce como F-meter. F es de los Fs, el medidor de Fs, F-meter. Entonces, ese aparato mide las dos cosas cuando se da la pasada. Se puede medir igual para un tráfico lineal o para un tráfico aleatorio.
Tiene mucho que ver porque se trata de los niveles críticos del proyecto, que no quede más nivelado o menos nivelado, sobre todo si hay niveladores de andén, si hay buques de puertas. Entonces, si usted tiene un buen FL, es muy probable que alcance un buen FF. ¿Qué afecta, por ejemplo, el FL? Un procedimiento deficiente al momento del enrasado, cuando usted codalea el concreto. La colocación deficiente de las guías, de las maestras. O sea, usted tiene que colocarlas, nivelarlas, chorrear, enrasa y vuelve a chequear las guías y las vuelve a chequear y chequea inclusive en la superficie del concreto para saber que está logrando los niveles. Si el concreto viene muy fluido, entonces él va a tender a bajar. Entonces eso afecta el FL en el momento que es medido. Eh, por ejemplo, cuando se pasan los niveles de guías del banco de nivel a las diferentes guías, si no se hace con cuidado, montones de veces pasan que le ponen una marca en una columna y entonces resulta que uno entendió que era 1 metro para abajo, el otro entendió que era para arriba o lo que fuera. Entonces esas cosas, este, hay que tener mucho cuidado porque después nadie se hace responsable. Digamos, cuando se hacen pisos de concreto, uno tiene que utilizar sistemas y herramientas que realmente sean las que se deben usar, codales de helicópteros de doble aspa, mentiras que un helicóptero pequeñito se puede usar en pisos, porque realmente, o sea, serían con áreas de maderas muy pequeñas, si fuera el caso. La otra cosa es cuando hay terrazas o bases muy deficientes, frágiles, o que presenten expansiones plásticas. Entonces, eso, sobre todo aquí en Coyol, por ejemplo, que hay mucha arcilla, entonces hay que tener mucho cuidado con cuánto removieron del lastre y todo. Puede afectar el FL. Ahora, esta es una cosa que les voy a comentar de las cosas que son súper novedosas. La optimización de la productividad de los edificios industriales utilizados para almacenamiento y distribución llegó a concluir que no era suficiente los FFs y los FLs para operar en pasillos muy angostos que se llaman Very Narrow ISOs. Ahora los apiladores, que se conocen como Materials Handling Equipment, trabajan en pasillos angostos con la carga elevada, con o sin el operador elevado y descargan lateralmente. Yo no sé si ustedes han visto los montacargas, que el montacargas descarga frontalmente. Estos aparatos, para no tener que dar vuelta, descargan lateralmente. Entonces, y hay algunos modelos que les llaman trilateral. Esta situación llevó a que se encontraran parámetros de medición diferentes para que los apiladores puedan operar a máxima capacidad. De ahí nacen normas o se echa mano de normas como la 15185 y la 15620. Entonces, en la imagen ustedes ven, esta la tuve que recortar un poco, pero esos apiladores están altísimos y con el operador arriba. Entonces, se puede imaginar el susto que el apilador no funcione bien y que o que el piso esté con algún defecto, ¿cómo se puede mover arriba en la carga o uno mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la norma TIN, la 15620, mide términos como la diferencia de nivel entre las ruedas del apilador. Entonces, por ejemplo, en la imagen ustedes pueden ver cómo se miden las diferencias entre las ruedas traseras y la rueda delantera. Entonces se habla de temas como el top beam level, que es la viga más alta de la torre de racks. ¿Cuánto es? 16, 12, 13 metros, 8. DX, que es la diferencia entre la diferencia de elevación entre las ruedas, o DZ, que es la otra nivel, la diferencia en el otro sentido, y el D-slope, que es la pendiente entre los puntos. Todas esas cosas se vuelven súper importantes para garantizar la máxima productividad del apilador, que además esos apiladores son muy costosos. Por ejemplo, un trilateral vale $150,000, cuando los otros valdrán 20, 30, pero ojo que la apuesta es a una productividad muy alta. El otro término que se usa en esto de pisos más que superplanos es el waviness o la ondulación.
Esta ondulación, conocida también el parámetro como Fx, va relacionado con cómo es la curvatura del piso. ¿Y en qué afecta? Afecta en que el montacargas, cuando va avanzando, no se, voy a hacer un término así un poco coloquial, que no se bambolee, porque si el piso tiene mucha ondulación, el operador con la carga arriba se bambolea mucho. Entonces, en términos, digamos, técnicos, se llama como ondulación y en inglés el waviness. Entonces, por ejemplo, antes era un perfilógrafo, ahora se utiliza otro tipo de perfilógrafo en el caso de esta norma. ¿Ok? En el caso de la resistencia, en lo que son pisos, normalmente uno el concreto estructural especifica resistencias a compresión, pero realmente en lo que hablamos de pisos, lo mejor es especificar flexión. Entonces, siempre es mejor hablar de MOR porque el piso, el concreto del piso trabaja flexión. Hay partes, obviamente, que trabajan a compresión, pero el principal compromiso es a flexión. Entonces, muchas veces es mejor especificar este módulo de rotura de 35, 40, 45, o si es ya muy alto, MR 50. Hay correlaciones entre la compresión y la flexión. Hay algunas ya fórmulas establecidas. Sin embargo, digamos así, a experiencia, la relación flexión-compresión es entre 12 y 16%. Uno puede usar 14 como un promedio. Entonces quiere decir que si uno tiene concreto 210, la forma de correlacionarlo con flexión es multiplicándolo por 0.14, por ejemplo. Entonces ahí tienen una buena idea de cuánto da flexión un concreto teniendo la resistencia a la compresión. Pero lo mejor es hacer vigas y fallar vigas. Otro tema súper importante en pisos son las juntas. Están las juntas de control, las juntas de construcción, las juntas de expansión, de aislamiento y recientemente los blindajes. Entonces, las juntas de control son las que uno hace con corte y con sierra normalmente. Las juntas de construcción son las que para partir las chorreas. Juntas de expansión para alguna máquina o algún elemento. Y aislamiento, las que se dan por lo menos en columnas, como pueden ver ahí en la imagen. Ahora, el espaciamiento de juntas, no sé si se ve bien el cuadrito, es que se me olvidó ponerlo con una letra más clara, Sí, sí, se pero ve bien. sí se ve bien, ok, perfecto. Uno, uno cuando ve estos cuadros, francamente, yo lo que uso es una regla que es 30 veces el espesor de la losa. Entonces, por ejemplo, si usted dice un piso de 15, usted puede espaciar las juntas 4,5. Si es un piso de 20, podría espaciarlas a 6 metros, pero ya 6 metros ya empieza uno a andar un poco caminando por la cuerda floja. Pero entonces, eso es una regla como muy sencilla, 30 veces el espesor de la losa, aunque hay una fórmula y todo, pero si uno busca, ok, las juntas están espaciadas cada 5 metros, ¿y qué espesor de losa es? 12. 12 por 3, 36. Ah, la pucha. Salvo que tenga un refuerzo particular o alguien se haga responsable, entonces ya uno ve que está poco excedida la relación del espesor con el espaciamiento de juntas. ¿Cómo se hacen las juntas? Bueno, antes, como les decía, metíamos un fleje de Durpanel y eso era el corte, eso es lo que hacíamos que cortara la losa y se agrietara. Hoy hacemos cortes con sierras, corte con sierra o un disco diamantado y en el caso, digamos, general es cortar un cuarto del espesor de la losa. Ahorita vamos a ver que hay algunas diferencias en eso. O juntas de expansión, como en el caso de una pared, que necesitamos aislar una junta de lo que llamamos de piso pared, porque la pared tiene un movimiento y el piso tiene otro. Entonces ahí metemos una junta que después se llena con un material flexible. Las juntas de construcción, antes, hace muchos años, se usaba esto que llamamos la llave, pero la llave tiene algunos inconvenientes porque, ven el mouse, sí, la llave tiende a quebrarse aquí. ¿Sí se ve el mouse? Sí. Sí, 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 se ve. señor.
Entonces la llave tiende a quebrarse aquí, entonces resulta que se nos hacía un gran problema. Entonces dejamos de usar llaves y pasamos ahora a usar dovelas, dovelas de varilla o dovelas que llamamos dovelas adiamantadas, que en aquel momento le llamaban diamond plates, que fueron inventadas por este señor Jerry Holland, que es una autoridad en pisos en ACI. Y tienen una excelente transferencia de carga y no restringen el movimiento de la losa horizontalmente. Estas son las diamond plates o las diamond dowels. Es una platina metálica con una funda que se pone en la formaleta y aquí viene el concreto. Entonces quita la formaleta, la funda queda dentro del concreto y luego inserta la platina. La platina no queda justa, tiene cierto movimiento para que ella queda amarrada en la otra chorrea y entonces tiende a moverse sin que, o sea, permite movimiento horizontal y transferencia de carga vertical. En estas juntas, como les decía, los cortes con sierra, hay una técnica o una máquina que se llama softcut. Antes nosotros cortábamos con otra máquina que cortaba en mojado y teníamos que hacerlo hasta que ya el concreto permitiera que lo pudiera uno cortar, porque la técnica que había en ese momento permitía solo eso. Con el softcut se puede cortar a edades tempranas, le llaman corte en verde, porque usted puede cortar antes, diferente a lo que había antes, y eso nos ayuda un montón, porque hace que la losa, cuando hacíamos cortes al día siguiente, ya al día siguiente la losa estaba agrietada. Ahora, cuando cortamos con el corte en verde o la softcut, usted corta y el concreto todavía está tiernito, lo que hay que tener es cuidado que no despunte mucho el filo y se garantiza uno que la losa no se agrieta. ¿Qué cosas, qué cuidados hay que tener? Esto se lo agregué, que es un poco de la presentación que tengo de ACI. Eh, que asegurarse que la cortadora corte en el espesor que estamos hablando. Esto lo que hablamos es que genera un plano de debilidad que cuando la contracción se dé en los sentidos opuestos al corte, se agriete el concreto ahí y no donde él quiera y que sea lo más feo. Eh, no usar cortadores. Antes usábamos como unas platinas que dejábamos metidas en el concreto y ya cuando el concreto estaba bastante fraguado, uno lo saca. Eso realmente no es una buena práctica. Eso uno ya ni siquiera en cordones, porque usted en cordones, hasta los cordones los puede cortar para hacer la junta. Emplear lo que les decía, el corte en fresco, el corte en verde. Usted puede cortar a pocas horas después de colado y eso le ayuda un montón. Si corta con sierras convencionales, tiene que cortar más y con el riesgo de que se le vaya a agrietar el piso. La profundidad del corte con una sierra convencional debería ser de un cuarto de espesor a un tercio. Y con el softcut, uno corta menos y tiene el mismo efecto. Entonces también es una ventaja, porque tampoco tiene que hundir el disco tanto como con la sierra convencional. ¿Ok? Entonces, estos son juntas de hilamiento. Ustedes pueden ver ahí que pueden hacerse en rombo o pueden hacerse circulares. No dejar la columna que quede en las esquinas contra la losa de concreto porque se le van a hacer unas grietas ahí espantosas. Entonces, hay que usar rombo o junta circular y esta distancia entre el borde de la junta y la columna ya ahí está normada y cuánto tiene que ser para que no se agriete. ¿Qué sucede? Si se agrieta dentro del rombo no pasa nada porque para eso es justamente la junta de aislamiento, no agrieta la losa. Desventajas de las juntas es que me estoy fregando yo solo porque de las juntas de construcción, y son estas. Es que me tapa el menú del Zoom. Ok, estas al no tener una transferencia de carga adecuada, deberán emplear pasadores de acero, dovelas en forma de diamante o junta con llave. El gran problema de las juntas de construcción es que el acabado hay que hacerlo manual, porque los helicópteros no se acercan a la orilla
tanto. Entonces no queda tan compactado el concreto en las orillas. Entonces tiende a ser menos denso y menos resistente a la abrasión. Ahí en las juntas de construcción es donde se da el mayor alabeo, que es como lo que llaman como apañolamiento, le llaman a algunas personas, que es donde se eleva hacia arriba ese borde, eso le llamamos alabeo, eh, haciendo esta junta más débil que el resto de juntas, por ejemplo las de control. El mayor número de reparaciones por deterioro se da en las juntas de construcción que las daña el montacargas. Entonces, uno trata al máximo posible de tener la menor cantidad de juntas de construcción. También, estas son las juntas, vamos a ver un momentito, las juntas de control. Juntas de control cerradas. Exactamente. Entonces, estas juntas, ponerlo otra vez en modo aquí. El uso de montacargas modernos, ya sea que tengan ruedas duras o pequeñas, deteriora y despostilla esta junta. Entonces, no solo uno busca dejar de tener juntas de construcción y ojalá tener la mínima cantidad de juntas de control. Ahora, si tenemos de todas maneras juntas de control, hay que rellenarlas con un material, casi que se habla de elastomérico y epóxico. Lo mejor es, si tiene tránsito la junta de control, rellénela con epóxico. Si no tiene tránsito, puede rellenarla, puede sellarla con un poliuretano. Como les digo, en superplanos es preferible eliminar juntas de control vía refuerzo o vía postensión, por ejemplo. Bueno, también la postensión es un refuerzo. Entonces, aquí ustedes pueden ver el daño que provoca el, la rueda del montacargas. En este caso, el montacargas grande no daña tanto. Son los montacargas de rueda dura los que hacen pedazos las juntas. Cuando vamos a distribuir las juntas, se debe tomar en cuenta, como les decía, si son racks, la dirección del tráfico, el tipo de distribución de racks, el tipo de montacargas, muy importante, y la distribución de las columnas, aunque eso no es tan restrictivo. Pero sí hay que tomarlo en cuenta porque si uno hace paños muy grandes y le queda una columna en el centro, casi que fijo que ahí se le va a gritar. Entonces, mejor tomar en cuenta la distribución de las columnas. Ahora, recientemente estamos hablando de los blindajes. Conforme se hacen losas sin juntas, y voy a usar un término que no es ni siquiera técnico, llaman macro losas, que son losas de 20 por 20, 12 por 12, 30 por 30, sin juntas, para tránsito multidireccional, es prácticamente indispensable blindar las juntas perimetrales o de construcción, porque como son juntas, pisos sin juntas, en los extremos acumulan mucha contracción. Entonces hay que echar mano de los blindajes. Entonces les puse aquí el blindaje lineal, que en su momento le llamábamos, bueno, se llama Armor Edge, que es un blindaje lineal, y están los blindajes sinusoidales. Pues resulta que el blindaje lineal defendía el filo del concreto y una cosa importante que quiero que vean, ven aquí esta tuerca, ¿la ven? Que es de otro color. Toda la ciencia de ese blindaje está en esa tuerca, porque es una tuerca vamos a decir, de plástico, voy a decir un término. Entonces, cuando el concreto jala de un extremo y del otro, barre esa rosca de la tuerca y entonces las dos piezas se separan. Entonces, cada una de los dos extremos protege el filo de cada lado. Entonces, pero no sé si se ve bien esta tuerquita que está acá. Sí, Sí, señor. Perdón. Esta que se ve acá, que se me pierde el mouse aquí. Toda la ciencia está en esta tuerca que resiste la contracción del concreto, o que ¿verdad? No le resiste. Entonces, cuando el concreto se contrae, se barre la rosca y se separan las piezas. En el caso también de los sinusoidales tiene algo muy parecido. La diferencia entre uno y otro es que cuando el montacargas pasa por este blindaje lineal, golpea, pero cuando pasa por un blindaje de estos sinusoidales, no golpea. Entonces,
cuando pasan no se dañan ni las ruedas, bueno, por el golpe no se dañan ni las ruedas ni la tarjeta electrónica del montacargas, que es bien cara. Sí, porque no hay eso gratis. Estas sinusoidales cogen por el mismo tránsito como mucho filo. Entonces, cuando da una vuelta, he visto que alguna de estas cosas sí corta las llantas. Entonces hay que tener cuidado también, porque si uno va a dar vuelta con el montacargas, que le quede el blindaje bastante lejos, porque si la rueda agarra el blindaje transversal, la corta. Estas que están aquí sinusoidales se llaman sinus cosinos, que son estas. Y estas otras dos son evoluciones, porque resulta que esta ruedita o este círculo que está aquí cuesta mucho que se llene de concreto y que quede bien denso. Entonces, han inventado que tapan este filo que queda lleno de concreto, tiene lo sinusoidal para que no golpee. Había unas de estas que era lineal, entonces era el mismo problema del Armor Edge, pero cuando ya viene la sinusoidal y que la junta atrás cubre el concreto, no se queda ahí al descubierto, porque entonces el concreto en esta zona empieza a despolvorearse. Entonces, esta no lo permite porque esta ala tapa el concreto. Entonces, funciona muy, muy bien. Ahora, los blindajes son muy caros, muy, muy caros. Entonces, eso es un tema que uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer, o si lo ocupa o no lo ocupa, o si mejor hace un piso cortado y lo rellena con relleno de epóxico, que eso es lo que sigue. La mayor parte de la contracción se da entre los 60 y los 90 días después de colado el concreto. Entonces uno, en teoría, debería esperarse 90 días para hacer las operaciones de sello y relleno. Eh, pero, o sea, eso de atenta contra el plazo. Entonces, los materiales que se utilizan son, si utiliza sello, poliuretano, se utiliza relleno epóxico semirrígido. El relleno debe realizarse lo más tarde posible. Sin embargo, como les digo, atenta contra el plazo de la obra. La razón de atrasar esta tarea es obviamente para que el concreto se contraiga todo lo posible, porque si usted lo hace antes de tiempo, el relleno se va a partir al centro, se va a despegar de los lados, y entonces pierde sentido o no defiende el filo. En el caso de los poliuretanos, como son flexibles, no tienen tanto problema, pero el poliuretano es para juntas que no tienen tránsito, entonces no es el caso. Eh, como les digo, esta actividad puede ocasionar que el relleno sufra daños y que a la postre lleve a sacar el relleno y volver a rellenar. En algunos casos se habla de un mantenimiento de los rellenos un año después de haber colado el piso. En el caso de cuartos fríos, usted debe rellenar las juntas 48 horas después de que la losa haya alcanzado la temperatura de trabajo. Recuerden que cuando hay un cuarto congelado, la temperatura, el ACI establece un rango que vaya aumentando la temperatura hasta llegar a la temperatura de trabajo. ¿Qué materiales son? Como les decía, el poliuretano es un material flexible que se pone con un backer rod. Ese no defiende los filos, es un relleno. Si la junta quedó debajo de un rack que uno quiere evitar que se llene de suciedad, la sella y no pasa nada. Pero si tiene tránsito, tiene que usar un epóxico semirrígido que es más duro y que protege los filos. Y que, a diferencia del poliuretano, que utiliza aquí una cinta de soporte, más conocida como backer, el epóxico semirrígido, esto es muy importante, porque la gente que anda haciendo contratos de relleno juntas, por ganarse, por cobrar lo mismo y gastar menos, al epóxico le ponen un backer rod. El epóxico no permite backer rod, porque como es rígido, usted le pone un backer rod y se baja, y entonces deja de funcionar como lo vemos acá. Entonces, epóxico semirrígido, usted rellena todo el corte o pone un material incompresible y rellena 1 pulgada. Si no, o sea, no es correcto. Si se hace de otra manera es incorrecto. Existe otro material que se llama poliurea, que tiene las características de los dos. Es rígido, es duro y tiene cierta flexibilidad.
Eso uno lo pone en cuartos fríos o algún cuarto con alguna aplicación muy particular porque son sumamente caros. El curado de las losas. El curado de las losas puede hacerse por inmersión o inundación, pero ojo que si se le desborda el agua, ablanda la base. Puede usar cubiertas húmedas, puede usar papel húmedo, puede usar poliestileno, pero tenga cuidado porque el poliestileno le hace como unos, es un término un poco coloquial, como lamparones al piso. Entonces ya cuando usted remueve el poliestileno, se ve lo más raro y esas manchas no se quitan. Puede usar compuestos de curado, puede usar vapor, que es muy poco frecuente, rocío o neblina, cubiertas aislantes. Aquí les quise poner algo del curso del comité de curado. El curado consiste en mantener un contenido satisfactorio de humedad y temperatura en el concreto recién colado para que puedan desarrollarse las propiedades deseadas. En esta chorrera que estamos haciendo, que yo vine el viernes, vi las losas secas, habían chorreado como 2 o 3 losas y estaban secas, secas, secas. Y usted dice, pucha, si tienen 2, 3 días, ¿cómo van a estar secas? O sea, y la gente dice, sí, es que le pusimos el curador. Error. El curador retiene el agua, pero no baja la temperatura. Entonces usted tiene que curar y también tiene que mojar la losa para bajarle la temperatura, sobre todo en lugares que son, digamos, críticos en ese sentido, ¿verdad? El otro tema es, hay un elemento que se llaman barreras de vapor. La barrera de vapor, según el International Concrete Repair Institute, dice, cuando las losas van a recibir tratamientos o materiales susceptibles a la humedad, es requisito indispensable el uso de barrera de vapor. Ahora, ¿de cuáles? De estos que son como de 16 mils y se pone encima de la base antes de la losa, antes del concreto. Ahorita vamos a ver que hay, el ACI establece algunas cosas al respecto. Esto, la barrera de vapor no es plástico negro, que hay gente que le dice, no, no, yo le puse el plástico. No, no, pero el plástico tiene 3 o 4 milésimas de pulgada. Quiere decir que si usted puso doble capa, puso 8 y el plástico, la barrera es de 16 mils. Entonces, no es para nada lo mismo. Si por A, B o C usted supo que iban a poner un material susceptible a la humedad, y cuando digo material susceptible a humedad, estamos hablando de morteros epóxicos, recubrimientos o inclusive puede ser un piso vinílico. Un piso vinílico también se ve afectado por la humedad. Miren que la humedad de un piso, que uno dice, no, pues, solo que hubiera un ojo de agua, que pase la humedad bajo un concreto. No, miren que sí pasa. Pasa una humedad que ahorita le vamos a ver cómo se llama, y esa humedad, en el caso del piso vinílico, afecta el pH del pegamento, entonces el piso vinílico se despega. Entonces, pues si han visto eso, puede ser que sea porque no pusieron barrera de vapor. Si no pusieron barrera de vapor y van a poner un piso como esos, entonces usa una barrera de vapor química que se pone encima de la losa y que además es bien cara, entonces tampoco es como gran consuelo, pero por lo menos no se les va a despegar el tratamiento, el vinílico, el epóxico o el poliuretano, el uretano, que de todas maneras son siempre súper caros. Entonces, usted puede poner la barrera por de las diferentes formas. De estas diferentes formas, usted puede ponerla debajo de una capa de material granular, la puede poner en contacto con la losa, ¿verdad? Tiene sus inconvenientes, porque algunas personas, alguna literatura dice que la barrera de vapor puesta ahí tiende a agravar el alabeo. Entonces, en eso hay que tener como un balance entre qué es lo que uno ocupa, ¿verdad? Para yo prefiero esta forma de colocarla, la barrera de vapor, perdón, esta forma, porque además, si usted la pone en contacto con la losa, el gran problema es cómo fija las guías. Las guías se fijan con pines a la base. Entonces, si usted tiene el plástico ese, lo huequea cada vez que pone una guía. Mientras que si lo pone con una base de material granular, las guías solo están en el material granular, los pines, perdón, no perforan la barrera de vapor y permite que el agua que suelta el concreto drene hacia esta base
mientras que si está en contacto con el concreto, el agua no tiene para dónde salir. Entonces, ese, esa, ese vapor de agua que se pasa a través de la losa, que es el MVR, es el Moisture Vapor Emission Rate, es un término que se llama la tasa de emisión de vapor, que es muy importante medirlo, sobre todo si va a aplicar recubrimientos, pisos vinílicos o morteros epóxicos. Hay un ASTM para esa medición y hay algunos productos que le piden a uno que también mida la humedad relativa de la losa. Por algunos productos indican que la humedad relativa de la losa debe estar por lo menos en el 75% para poder aplicar los productos. Entonces, también eso es otra medición importante. Los cuartos limpios, ahora que hay tanta transnacional médica, los cuartos limpios, indispensable medir eso cuando ya uno va a aplicar mortero, piso vinílico, lo que sea. Por último, en esta sección hablamos de los endurecedores de superficie. Les dije, por ejemplo, en este caso, que son polvos que estamos aplicando aquí, endurecedores de superficie. Son materiales como arena, pero es un material muy específico mezclado con, con partículas de sílice o partículas metálicas que en polvo, que se agregan al concreto antes de su acabado final con el objeto de mejorar la resistencia a la abrasión y el impacto. El endurecedor debe integrarse a la superficie de concreto, formando un coronamiento de varios milímetros. Para esto se requiere un diseño mezcla especial y hay dos tipos de endurecedor. Endurecedores minerales, que son prácticamente como una arena encima, arena sílica, y los endurecedores metálicos que tienen limaduras de acero. Por ejemplo, todo lo que es cervecería Costa Rica tiene endurecedor metálico porque el tránsito es, pero muy agresivo, un desgaste muy grande. Entonces se utiliza endurecedor este, metálico. El endurecedor mineral es más liviano, cuesta más incorporarlo al concreto. El endurecedor metálico es un poquito más pesado, entonces digamos que es menos difícil incorporarlo a la losa, pero requiere una serie de cuidados especiales durante el colado. El tema del endurecedor metálico es que la partícula por encima tiende a oxidarse, en caso de cervecería no, porque más bien brillan de todo el trajín que tienen las llantas, más bien pulen la partícula, pero hay casos, sobre todo críticos, cuando usted tiene manejo de alimentos y la partícula se empieza a oxidar, entonces lo mejor es no especificar endurecedor metálico si va a haber alimentos. Cuidados especiales con los endurecedores, el diseño de mezcla, el concreto debe exudar suficiente para poder humectar el endurecedor, no utilizar aditivos e inclusores de aire, no usar reductores o super reductores, o bien usarlos en dosificaciones muy bajas. El viernes que yo vine aquí a esta chorrea, estaban usando el reductor de agua y el concreto no exudaba nada. Entonces ya hoy el diseño, ahora voy a ver porque lo especificamos de que no tuviera el reductor de agua para que pueda exudar suficiente para poder que el endurecedor se adhiera satisfactoriamente. En el caso de los endurecedores, normalmente con el concreto uno utiliza una flota de magnesio. En el caso de estos materiales se utiliza una flota de madera, que es para abrir el poro y que el agua salga. Y lo quise poner ahí, que hay endurecedores blancos o de colores ahí particulares. Usted tiene que usar una flota plástica, porque si usa la flota de magnesio, le pasa el color metal al endurecedor. Entonces queda, por ejemplo, aquí pusimos uno blanco y con el metal quedó como grisáceo, aunque era blanco, pero quedó como grisáceo. Entonces, recomendación, flota plástica. Y el peor de los mundos en este tipo de materiales es una delaminación, porque si usted no lo coloca bien y se delamina, o demuele el piso o pone un mortero epóxico. Cualquiera de los dos es un parche, nada más que el demoler queda otra vez bien igual, del mismo color, pero no es oportuno, digamos, bueno, ninguno de los dos es oportuno, pero digamos, lo que menos se notaría sería demoler y volver a chorrear el piso para aplicar el endurecedor. Imagínense, por algo que pasó superficialmente. Pero bueno, para eso es que se ponen los endurecedores porque van a resistir gran impacto y gran desgaste. Entonces las delaminaciones no se pueden aceptar. Entonces, si usted no tiene todos esos cuidados, se le va a delaminar y es el peor de los mundos. Ahora, en términos de especificaciones, vean por qué es que
la charla se divide en dos. En cuanto a especificaciones, en lo que son, antes había una especificación de que los pisos debían cumplir 3 milímetros en 3 metros, y así con esas otras características. Entonces resulta que cuando usted llega y dice, sí, tengo un codal de 3 metros en un piso, pero nadie le dijo cómo se ponía. Si se pone al través, si se pone diagonal, si se pone eh, perpendicular, ¿verdad? Al sentido de la chorrea. Entonces esta vaina del codal de 3 metros, de 3 milímetros en 3 metros, estaba claro qué es lo que había que cumplir. Lo que no estaba claro era cómo se medía. Entonces se prestaba para muchas confusiones. Entonces aparecieron los FFs y FLs, y este señor, Alan Face, inventó el perfilógrafo, que es el F-meter, y ese es el que permite medir los números Fs en una sola medición. Eh, Esto es como una equivalencia, porque antes la gente, como solo conocía los 3 milímetros en 3 metros, si usted le hablaba de Fs, tenía que referirlo a qué era en términos de 3 milímetros. Entonces, un 50-30, por ejemplo, equivale, como lo ven aquí, equivale como a la tolerancia de 3 milímetros en 3 metros. Pero esto sí tiene forma de medición y tiene un ASTM, mientras que los 3 milímetros en 3 metros no tiene nada. No tiene forma, no tiene nada, nada más que usted tiene que cumplir eso, pero nadie le dijo cómo tiene que poner el cuadro. Entonces, esos números Fs vinieron a resolver ese vacío que existía ahí. En el caso de los pisos donde van a trabajar eh, vehículos que trabajan en pisos, en pasillos muy angostos, entonces, ¿se acuerdan que hablábamos del top beam level, el nivel más alto del rack? Estábamos hablando del Z-slope, que es la pendiente, y la diferencia entre niveles. Ven acá. Y aquí está el FX, que es el waviness o la ondulación. Entonces, eso es lo que se especifica, digamos, o lo que uno buscaría. En cuanto al refuerzo de losas, la mayoría de las losas se pueden reforzar con una doble malla, con una sola malla, con, aquí hay un error. Bueno, sí, no está bien, con microfibra de acero, porque esa es estructural, macrofibra sintética o macrofibra de acero, porque esas tienen aporte estructural, insisto. En el caso de agrietamiento en estado plástico, usted lo que puede usar es microfibra sintética o bien una malla electrosoldada, no una malla electrosoldada que son nada más para coger la temperatura, el agrietamiento por temperatura. En el caso de concreto con fibras, nada más una nota, como dicen al pie de página, hay un análisis que se hace diferente al de la flexión, que es el esfuerzo post-agrietamiento y cuánto es la absorción de energía. Sobre todo, estas características son más para identificar el aporte de la fibra a la flexión. Entonces, hay que hacer ejercicios, hay unas normas, unas pruebas, perdón, unos estándares diferentes para poder medir el esfuerzo post-agrietamiento y términos como absorción de energía. Entonces, cuando hablan de una fibra, sea la que sea, lo que hay que saber es cuánto es la absorción de energía para entrar y hacer los cálculos que hay que hacer para determinar cuántos kilos de fibra debe llevar. En cuanto a la parte de tecnología del concreto, en las materias primas, bueno, usar cemento con bajo calor de hidratación, con calor, perdón, moderado, y en el caso de pisos, no utilizar cemento tipo 3. Nosotros aquí no tenemos cemento tipo 3, entonces no hay preocupación. En cuanto a los agregados finos, eh, estar lo más cercano de la recomendación del 302 se puede lograr mediante una sola arena o una combinación de arenas. Yo siempre he buscado hacer combinaciones de arena industrial y arena de río. Eso funciona muy bien. Y de último, importante, vamos a ver, no de último, siempre debe estar limpia y libre de contenidos de arcilla, de materia orgánica y de arcillas. Y ahorita les digo por qué de último. En el caso, bueno, las graduaciones que hay que cumplir, que es el ASTM C33. En el caso del agregado grueso, normalmente uno busca utilizar agregado lo más grueso posible, de pulgada. Ojalá pudiera, dependiendo si el piso es bien grueso, usar piedra de 38 milímetros.
usar agregado, salvo que se trate de, o sea, si vamos a hacer un piso de 12, no puedo usar piedra de 38, pero si va a ser un piso de 20, es recomendable usar 38 milímetros. En el caso de los aditivos, la experiencia, porque uno anda buscando bajar el contenido de cemento, entonces lo que hace es buscar sinergias entre un plastificante con retardo y un superreductor de agua. Pero en el caso del endurecedor de superficie, como les dije, no es compatible utilizar un endurecedor de superficie y un reductor de agua. Y la otra cosa que esa sí es, por eso les decía lo de la arena siempre tiene que estar limpia y usted puede que le haga la prueba de colorimetría y la arena da limpia y se la puede usar. Pero resulta que hay una combinación hay unos aditivos superreductores de agua que son un nombre ahí, se llaman policarbosilatos, que los policarbosilatos reaccionan negativamente con pequeños contenidos de arcilla en el agregado fino. Entonces, si usted está utilizando o si le dicen que utiliza sinergias de aditivos y le toca escoger el agregado fino, ese peligro es un peligro muy grande y fue descubierto hace relativamente poco. Las publicaciones más viejas que encontré fueron del 2018. Entonces resulta que pequeños contenidos de arcilla de la arena que usted la ve y dice sí cumple, pero ese pequeño contenido de arcilla, una arcilla en particular, reacciona negativamente con los policarbosilatos y entonces se ve comprometida el desempeño del policarbosilato y entonces se echó a perder todo porque entonces tiene que poner más agua y si usted no está vivo, se le fue la resistencia, se pasó en la resistencia, para decirlo bonito. El diseño, bueno, el diseño ya, la norma debe estar, la graduación combinada debe estar dentro de esas envolventes. A mí particularmente me gusta más esta que son los retenidos independientes. Me gusta para ver más el diseño y que ahorita lo vamos a ver, esta, es retenidos individuales por malla. En cuanto a recomendaciones, en esta parte, el agregado debe ser lo más cúbico posible. Hay un parámetro que se llama cubicidad. Debemos buscar que los agregados pasen por una cosa que se llama impactor y eso le mejora mucho la cubicidad. Y esto es cuando hablamos de la graduación combinada que buscamos que el material combinado cumpla con esta graduación que les estoy mostrando, por ejemplo. Hace un pico ahí en la malla de 3/4 o aquí en la de media, pero eso es porque las mezclas tienden a ser, tienen que tener más contenido agregado grueso ahí. Entonces, eso más bien es positivo. Pero lo que busca uno es que si ven el mouse, vamos a ver, la curva tiene que empezar así y bajar para acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno busca con el diseño mezcla. Ya estos son detalles, tal vez no muy medios aburridones. Estos son otras cosas que uno busca, que son un señor que se llama Shilston, de apellido Shilston, que fue el que inventó estas cosas, el coarseness factor, el workability factor y el mortar factor. Todo es porque tenemos que procurar que nuestra mezcla esté dentro de este cuadrante. Y cada uno tiene una definición. Con las graduaciones combinadas se logra, se calcula pues. ¿Qué contenidos de cemento? De 280 a 330, no pasar de ahí en el caso de pisos. Los revenimientos no deberían, o asentamientos, para que no me regañen, deberán ser de 110 a 130 milímetros. El agua de cemento de 0.5 a 0.58, dependiendo de lo que estemos, de la resistencia. Vi una especificación donde decía, el agua de cemento no debe pasar de 0.4. Y era un proyecto donde hay una serie de calidades de concreto. Entonces yo decía, qué raro, ¿cómo es que la gente piensa que va a utilizar la misma relación agua de cemento para todas las resistencias? Obviamente es un error del cartel, por eso es que hay que establecer diferentes relaciones agua-cemento. Y el contenido de aire, también que sea del 1 al 2%, recordar que si pasamos del 3-4%, aumentando el aire, ya ese contenido de aire es negativo para la resistencia del concreto. En cuanto al proceso productivo,
Obviamente siempre tener la cantidad de agregado que se ocupa para las chorreas, no andar en carreras, tenerlo con la humedad, tener aspersores mojando los agregados, el cemento que no venga con temperaturas mayores de 50 grados, que los camiones mezclen a esa velocidad de 14 revoluciones y que tengan las aspas en buen estado, porque puede ser que mezcle, pero si las aspas están en mal estado, lo que hace es menear los agregados y no batir el concreto. Eh, y que los revenimientos no cambien entre camión y camión más de media, más o menos media pulgada, que sería excelente si se logra cumplir. La etapa crítica, estamos hablando de la rigidización del concreto que se dará de las primeras horas. El concreto va alcanzando un endurecimiento progresivo hasta llegar al diseño de los 28 días. En la resistencia, como les decía, hacemos en pisos es mejor evaluar vigas antes que cilindros. Y en el caso de lo que les hablaba de absorción de energía, que también no están relacionados con los pisos, es más relacionado con las fibras, son estas pruebas como las que les puedo mostrar ahí, que evalúan esfuerzo post-agrietamiento, deformación y permiten, estas son unas pruebas que una vez hicimos en el ICE. Ahora, apareció esta máquina que se llama Laser Script, que en el caso de pisos superplanos es indispensable. Permite una mayor velocidad de colocación, colabora con la planicidad y la nivelación. No es que es solo, o sea, usted usó el Laser Script y la máquina ya le hizo todo, no, colabora. Se pueden eliminar juntas de construcción porque la máquina puede andar adentro del paño, sobre todo si el concreto es fibro reforzado. Entonces, menos formaleta. Y como la máquina es muy rápida, usted enrasa el concreto muy rápido y tiene más tiempo para chinear la superficie para alcanzar las tolerancias. Entonces, el laser screed es un aparato súper importante en lo que se refiere a pisos de concreto y sobre todo de pisos planos y superplanos. Estas se las puse porque antes se chorreaba en franjas, porque codaleaba uno contra la formaleta, pero el Laser Script permite chorrear en cuadros más grandes y permite tener claramente menos juntas de construcción. Esta es, por ejemplo, esta la que están usando hoy aquí. Esta es una Somero S10. Aquí ustedes ven receptores láser, los receptores láser, ay Dios, los receptores láser, y eso es lo que permite enrazar el concreto muy rápidamente. En cuanto al equipo y herramientas, esto es una lista muy grande: helicópteros, coal vibratorio, formaletas, bomb cutter, check road, platos o pan float, las aspas para los helicópteros, el perfilógrafo y ahora el perfilógrafo que es para los pisos de pasillos UNA. Los helicópteros dobles son indispensables. Este es el bomb cutter, que es para cortar cualquier cosa que se les ayuda mucho a cumplir las tolerancias. Estos son los platos. Entonces tiene un helicóptero con platos y otro con aspas. Los platos es para densificar más el concreto y las aspas son para darle acabado. Aquí ven diferentes aplicaciones del Laser Script y coal vibratorio en el caso que no tengamos las posibilidades de un Laser Script o no se ocupen, porque realmente para un pavimento no se ocupa. Las flotas, yo creo que si quieren, quedamos aquí para que quede algo para el jueves, porque creo que se nos van a, se nos van a extender, se nos va a cortar más bien la charla. No sé si iba muy rápido, Tatiana.
No se preocupe. No, no, dejémonos donde considere usted más prudente. Y si Y no más hay, bien, si hay preguntas, con todo gusto. exactamente, eso es lo que te iba a decir. Si no aprovecha este momento para algunas consultas, no sé, algún caso de estudio o algo que deseen conversar al respecto, aprovechar a don Douglas, que se escapó un momentito para darnos la charla. Más bien, muchísimas gracias, don Douglas. Con todo gusto. No sé si alguno tendrá la consulta, desea levantar la mano o escribirla en el chat, o si todo está muy claro, igual Inclusive, si tenemos tienen la, alguna consulta en el jueves, podemos también revisarlo. exacto, podemos verlo el jueves y igual recordemos que esto queda grabado, lo pasamos en el chat de Proyectar y también se difunde en los canales de YouTube, entonces cualquier duda estamos a la orden y podríamos retomarlo el jueves, si les parece. Más bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por siempre estar presentes. Una vez más, gracias a Proyectar y gracias a Don Douglas porque pudimos brindar esta serie de charlas. Con todo Buenas noches gusto. a todos y más bien muchísimas gracias. Gerardo. Sí, sí, no. Douglas, muchas gracias y muy interesante. En realidad aprendí muchísimo, pero los que tengan ahí algunas dudas pueden guardarlas para el jueves. También invitar si hay algún arquitecto acá en este momento presente que quiera formar parte de Proyectar. Ahí escribimos en el chat dónde contactarnos con Tatiana, por aquellos que quieran incorporarse al chat de Proyectar. Y Douglas, muchas gracias. Y bueno, hey, yo sé que te toca trabajar ahorita, pero muchas gracias por sacar tu espacio y nos vemos el No, con jueves. todo gusto. Con todo gusto y nos vemos el jueves. Ok, Por muchas ahí gracias. ¿Eh?